Bienvenido al tema número 4 del módulo 1, en el cual hablaremos sobre el análisis técnico y el análisis fundamental. Dos grandes corrientes con miles o millones de seguidores en todo el mundo. Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas que en este tema lo vamos a explicar. Y también los principios que sustentan estos análisis. Comenzamos con el análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? El análisis técnico se basa en el estudio de gráfico de precios y otras herramientas estadísticas para identificar patrones que puedan predecir el comportamiento futuro del precio de una acción. Ahora, los inversores o traders que utilizan el análisis técnico buscan identificar oportunidades de inversión o de trading en el mercado financiero. Existen tres principios básicos en el análisis técnico y son: el primero, el precio lo descuenta todo. Todo lo que afecta al precio de una acción está reflejado en su precio. Esto incluye información de la empresa, lo político, lo económico, lo social o lo psicológico. Todo eso influye en la forma en que los inversores perciben el valor de un activo. Por ejemplo, si hay una guerra, ¿cómo se comporta la mayoría de acciones? ¿Suben o bajan? Aquí, ¿la guerra afectó al precio de la acción o no? Y si hay golpe de estado, ¿suben o bajan las acciones? ¿El golpe de estado afectó el precio de la acción o no lo afectó? ¿Ya ven? Ya me van entendiendo cómo es la cosa. Entonces, este sería el primer principio. El precio lo descuenta todo. El segundo principio es: el precio se mueve en tendencia. Los gráficos de precios tienden a repetirse en patrones recurrentes. Estos patrones pueden ser utilizados para predecir el comportamiento futuro del precio de una acción. Por ejemplo, si la empresa tiene buenas ventas el primer mes, buenas ventas el segundo mes, buenas ventas el tercer mes, entonces, ¿hay una razón para pensar que no le puede ir bien en el cuarto mes? Eso quiere decir tendencia. Ahora, el tercer principio es: la historia tiende a repetirse. Aunque no existe una garantía de que un patrón del pasado se repita en el futuro, el análisis técnico se basa en la idea de que la historia tiende a repetirse y que los patrones del pasado pueden proporcionar pistas sobre el comportamiento futuro del precio de un activo. Por ejemplo, las personas que antiguamente estaban en la bolsa en los años 80, 70, incluso 1900, también tenían el mismo patrón de pánico si las cosas iban mal, o de euforia si las empresas comenzaban a subir de precios. Por eso las crisis se repiten, no por las mismas causas, pero sí sabemos que el comportamiento humano es el mismo. ¿Cómo se ve un análisis técnico? Por ejemplo, acá podemos apreciar un gráfico del precio de Microsoft. La línea negra es el precio de la acción a través del tiempo. Observamos cómo a principios del 2020 hubo una caída que es por el COVID-19. Y luego rebotó para tener una tendencia alcista hasta finales del 2021, más o menos, para luego descender más de un 25% en el 2022. Si han notado el gráfico, hay unas líneas de color verde, azul y turquesa. ¿Qué son esas líneas? Bueno, cada línea es un promedio móvil simple, lo cual son indicadores del análisis técnico, pues uno de los cientos que existen, ¿no? Se utiliza como una herramienta para hacer un promedio del precio de un activo y para identificar tendencias a largo plazo. ¿Cómo se calcula? Se calcula tomando el precio de cierre de un activo durante un número determinado de periodos, como días o semanas, y luego dividiendo el resultado por el número de periodos incluidos en el cálculo. Por ejemplo, un promedio móvil simple de 14 días se calcula tomando el precio de la acción durante los últimos 14 días y luego dividiendo el resultado entre 14. Ahora te voy a poner un ejemplo. Imagínate que cada día a ti en el trabajo te pongan una nota al final de tu jornada. También imagina que el sábado y domingo no existen para la nota, ¿no? Entonces, si alguien quiere saber tu nota el día de hoy, sumará los últimos 14 días entre 14 y obtendrá el resultado. ¿Qué pasa si alguien quiere saber tu nota de ayer y no de hoy? Pues simple, analiza los últimos 14 días hasta ayer, es decir, la nota de hoy no la cuenta y lo divide entre 14. Y si alguien se toma la molestia de hacer todos los días esa división, entonces habrá una línea del promedio de 14 días. ¿Entendieron la idea? Espero que sí. Entonces, el 55 es muy parecido, solo que toma los últimos 55 días y lo divide entre 55, y los 144 toma los últimos 144 días y lo divide entre 144. ¿Qué es lo que podemos predecir según las tendencias? Los analistas técnicos refieren que si todas las líneas están en tendencia hacia el alza y además
el promedio móvil de 55 está arriba del promedio móvil de 144 y el promedio móvil de 14 está por encima que el promedio móvil de 55 y que el precio esté por encima del promedio móvil de 14, quiere decir que en el futuro el precio va a comenzar a subir. ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Bueno, ya, te lo explico en colores. Para que el precio suba, debe haber un patrón que se repite con el tiempo. Y este es que las tres líneas de colores deben estar en subida. ¿De acuerdo? Ahora, la línea turquesa debe ser la más baja. La línea azul debe estar más alta que la turquesa. La línea verde debe estar más alta que el azul. Y la línea del precio debe estar por encima de todas. Hasta ahí sí creo que lo entendieron con colores. Y si esto ocurre, el precio aumenta. Y ya vimos que se cumplió ese patrón desde mayo del 2020 hasta junio del 2022. Y luego comenzó a bajar. Hay muchos indicadores en el análisis técnico en los cuales puedes apoyarte en tu análisis. Sin embargo, en este curso nos enfocamos en la parte fundamental, que es el otro sistema. Pero estos indicadores pueden ser un complemento. Ahora pasemos a hablar del análisis fundamental. Es el estudio de la información económica y financiera de la empresa que puede afectar el precio de una acción. Ahora, ¿qué aspectos toma en cuenta en la información económica financiera de la empresa? Toma en cuenta, por ejemplo, los estados financieros, que son el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo. Otros aspectos como posicionamiento en el mercado, tecnologías y todo lo que concierne a la empresa. Con este análisis salen indicadores o múltiplos que pueden compararlos con su competencia o con el mercado. ¿Qué hallamos con el análisis fundamental? Hallamos el valor de la compañía o el valor de la acción. Ahora te preguntas, ¿qué es el valor? El valor en las finanzas se refiere a la cantidad que se le asigna a una acción en el mercado. Este valor puede variar en función de factores como el rendimiento pasado y rendimiento futuro esperado de la acción, así como también la inflación y la tasa de interés. Vamos con un ejemplo para que quede claro. Compramos una casa con un costo de $450,000. En el primer año sucede que se vuelve un barrio peligroso. Y resulta que tenemos un amigo que es un tasador de terrenos y nos dice que el valor de la casa ya no es 450,000, sino que está $380,000 por la inseguridad que hay. Pues nosotros estamos muy tristes de saberlo. Luego, con el tiempo, nos organizamos con los vecinos y con la comunidad para mejorar el barrio y se vuelve un lugar más seguro. Nuestro amigo tasador vuelve y nos dice que ahora nuestra casa está valuada en $560,000. ¿Qué ha pasado aquí? Tú en teoría, en el primer año has perdido $70,000 y en teoría en el segundo año has ganado $80,000. Y digo en teoría porque aún no se ha realizado ninguna transacción. Es decir, para que tú pierdas o ganes dinero, debes haber vendido. Mientras eso no ocurra, seguirás con pérdidas o ganancias del valor. Así sucede en el mundo de la bolsa de valores. Tú compras una acción y si aumenta de precio, aumenta de valor. Si cae de precio, se devalúa. ¿Cuándo perdemos o ganamos? Al momento de la venta. Mientras no vendamos, está todo en valor. Aumenta de valor o se devalúa. Entonces los inversores buscan comprar acciones que estén por debajo de su valor y vender aquellos que se cotizan por encima de su valor. No se preocupen que si aún les quedan dudas, en el curso hablaremos bastante sobre el valor de las acciones. Bueno, vamos a dar un ejemplo del análisis fundamental. De aquí son las cuentas de una empresa, ¿no? Los estados de resultados, los flujos de efectivo, los ingresos, los beneficios operativos, la utilidad neta, acá los impuestos, las cuentas por cobrar. Todo esto lo vamos a ver en un módulo más adelante. No se preocupen porque puede parecer chino para muchos de ustedes, pero poco a poco vamos a entrar en estos temas y se les va a parecer bastante sencillo analizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre el análisis técnico y el análisis fundamental? Primera diferencia es la predicción. En el análisis técnico lo que predice es la dirección del precio. Según sus herramientas y principios, asumen que el precio podrá subir o bajar, mientras que en el análisis fundamental predice el valor de la acción.
También, según sus indicadores, asume el valor de la acción y evalúan si es una buena opción de compra. La segunda diferencia son los plazos. En el análisis técnico los plazos son muy cortos para analizar, ya que la información del momento, como lo político, lo económico, lo social, etc., influye en el precio, por eso sube y baja rápidamente. Mientras que en el análisis fundamental la evaluación o los rendimientos se ven en el largo plazo, ya que los análisis de los datos son proyecciones a varios años. La tercera diferencia es el enfoque. En el análisis técnico se enfoca en el estudio de gráficos y patrones de precio para pronosticar el movimiento futuro de los precios de las acciones, mientras que en el análisis fundamental se enfoca en el análisis de la salud financiera y los fundamentos económicos de una empresa para determinar si es una buena inversión. La cuarta diferencia es la situación. En el análisis técnico es un efecto, una reacción del mercado de acuerdo a la información que se obtiene, mientras que en el análisis fundamental es una causa. Si la empresa tiene buenas ventas, el precio de la acción va a subir. Si la empresa no vende o está muy endeudada o no tiene dinero para pagar, la acción cae. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en el tema de hoy. Ahora ya sabes la diferencia entre las dos corrientes de análisis. Te tengo que confesar que en este curso hablaremos más del análisis fundamental por un motivo que ya hablaremos en el siguiente tema, pero les adelanto que nos gusta el análisis fundamental porque haces tu análisis en hechos financieros. Como lo mencioné en algún momento, si 3 meses te va bien, eres el monopolio de tu sector. ¿Hay algún impedimento para que no continúe por ese camino? Les dejo esa pregunta de reflexión y nos vemos en el siguiente video.